Bullying escolar. Muchos hemos oído o presenciado esta palabra tan controversial en distintos momentos o ámbitos de la vida. Pero, ¿qué es el bullying? Bueno, el bullying no es más que un acoso agresivo para ejercer poder sobre otra persona mediante amenazas hostiles, tanto físicas o verbales, las cuales angustian a la víctima y establecen un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Debido a esta definición, se considera el bullying una conducta agresiva, en donde se identifican problemas a lo largo de la vida estudiantil, conllevando consecuencias negativas hacia la víctima. A continuación se presentará el primer argumento de la postura a favor, la cual contempla consecuencias y afectaciones negativas hacia la víctima. Todos sabemos, ¿verdad?, de que el bullying es un proceso y una etapa muy compleja de sobrellevar, sobre todo quizás por quienes nos hemos visto afectados en un punto de nuestras vidas por el bullying. Y por ende podemos decir a cabalidad, ¿verdad?, de que este es un proceso de tan gran magnitud que es capaz de afectar la vida de las personas de quienes lo padecen, de quienes sufren el bullying. Ahora bien, refiriéndonos a lo que es el bullying escolar, debemos tener en consideración de que este es de tan gran magnitud que es capaz de afectar la calidad de vida de los estudiantes. Ahora bien, antes de seguir con esta idea, debemos tener en consideración de que actualmente se producen 1.800 suicidios en Chile, de los cuales una de las mayores causas de este es el bullying, siendo también este mismo la segunda causa de muerte de adolescentes en Chile, según lo que nos indica el DEIS, que es el Departamento de Investigaciones e Información de Estadísticas e Información de Salud. Ahora, según esto, ¿verdad?, que hemos mencionado, es por lo que nosotros creemos firmemente que deben ser los establecimientos educacionales quienes deben y tienen las facultades para tratar lo que es el bullying. ¿Por qué nosotros creemos esto? Porque los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo, mayor parte de su vida también, en lo que son estos establecimientos educacionales. Por ende, se deben aprovechar estas instancias para establecer medidas que nos permitan, ¿verdad?, mejorar la calidad de vida de los estudiantes y al mismo tiempo prevenir de que se lleguen a situaciones como lo llegan a hacer el suicidio. Son los establecimientos educacionales quienes tienen todas las medidas necesarias para poder ayudar en gran parte a las personas que son víctimas de bullying. A nivel psicológico, el bullying es capaz de producir ciertos cambios negativos en las personas que son víctimas de este tipo de agresiones y actitudes ejecutadas por quienes realizan estos actos de matonería. Como sabemos, el bullying es una práctica violenta y agresiva, y al tener este tipo de características es capaz de producir en la persona que la sufre cierto tipo de consecuencias o efectos negativos, como lo son, por ejemplo, enfermedades mentales, las cuales pueden llevar a la depresión, ansiedad y déficit de habilidades sociales. Cabe además agregar que debido a la pandemia del COVID-19, de la cual estamos siendo afectados actualmente, aumentaron este tipo de enfermedades mentales y las conductas de riesgo en la población. Esto según el Centro de las Comunicaciones de las Ciencias. Esto nos lleva a deducir de que la labor de los colegios y los liceos a la hora de prevenir este tipo de enfermedades mentales es fundamental, pues sabemos que con la pandemia ocurrida nos vimos sometidos a las clases online y por ende ocurrieron consecuencias como esta. Son situaciones las cuales nos llevan a reafirmar que son los establecimientos quienes deben tratar este tipo de problemas a través de todos los medios que puedan, como por ejemplo los recursos con psicólogos, estrategias recreativas, que pueden ayudar a reducir este efecto negativo que produce en la psiquis de quienes sufren el bullying escolar. Pues no solo nos encontramos frente a profesores, sino que ante profesionales que tienen mejores herramientas y procedimientos para poder sobrellevar este tipo de casos. Como muy bien se ha visto alrededor de este debate, el bullying escolar es un tema bastante controversial y delicado. Por lo tanto, no puede haber netamente solo una postura sobre esta discusión. A continuación, se va a exponer la segunda postura de por qué el bullying debe ser tratado en el hogar de cada niño, ya que viene siendo su base para el diálogo y la comunicación, como también este comportamiento ayuda de manera positiva y optimista para enfrentar situaciones adversas en la vida de cada uno de estos estudiantes. Estoy en contra de que el bullying estudiantil sea tratado en los colegios, y es por algo muy simple.
y es que los padres son los principales responsables de sus hijos. Un factor importante que incita a un menor a la violencia tiene mucho que ver con la educación que recibe en el hogar. De tal manera de que si el niño vive la violencia habitualmente, éste será violento, pues los patrones se repiten. Así que si se alaba la violencia y se efectúa, no debemos sorprendernos de que los niños sean así en el colegio. Por lo tanto, el deber como padres responsables es educar con el ejemplo, realizar un examen al seno familiar y observar los errores cometidos en la educación. Asimismo, corregirlos para que vivan en un ambiente libre de violencia. Para terminar, quiero citar a Nancy Sánchez, psicóloga del Centro de Atención Integral para Jóvenes y Adolescentes, que dice: el hecho de que un niño acose y agreda a otros implica muchos factores, pero el más importante es el hogar. Hay estudios que demuestran que las víctimas de bullying, al ver la situación de una forma positiva, hace que a su vez ellos también sepan sobrellevar de mejor forma el problema, y asimismo sin llegar a consecuencias extremas. Al verlo de ellos de este lado positivo, las víctimas van a mejorar la situación de acoso o incluso los malestares que las acciones mismas producen, ya que piensan que por un lado la situación o el ambiente va a mejorar y que de igual manera habrá alguien, ya sea un familiar o alguien cercano que la víctima considere, que haga que claramente el hecho mejore. Esto igual da paso también a tomarlo como una experiencia solucionada. Puede también ayudar a las personas que puedan estar pasando por lo mismo, ya que si bien se sabe, el pensamiento positivo también puede mejorar a sí mismo la salud y el bienestar de las víctimas, ya sea sobrellevando problemas académicos, depresión o trastornos alimenticios. Esto se ve de esta forma como un amortiguador para algunas personas. Otro punto importante es que si bien la víctima se siente afectada, tomarlo de esta forma hace que sienta y ella entienda que no es el problema. Y por lo mismo, si bien puede haber pasado algo malo, este hecho, al sobrellevarlo y solucionarlo, hace que se reafirme su valor e identidad sin llegar a una situación de extremo. De este modo, damos paso a la exposición de preguntas de ambas posturas, tanto como a favor y en contra del tema mencionado anteriormente, en donde se podrán exponer y responder las siguientes interrogantes abordadas para obtener la respectiva conclusión del tema, referente al bullying escolar, y cómo este puede ser visto desde distintos puntos de vista y analizado con un énfasis crítico en ambas posturas. Entonces, por lo escuchado y lo mencionado anteriormente por ustedes, es que su principal base o su contraargumento se sustenta en que no deben ser los establecimientos educacionales quienes se encarguen de tratar el bullying, sino que deben ser principalmente los hogares. Deben ser los hogares quienes se encarguen de este. Bien, considerando esto, mi pregunta consiste en ¿qué pasa si es en el hogar, verdad? En este caso los padres o los familiares con quienes se encuentren la persona que es víctima de bullying. ¿Qué pasa si estos no tienen los medios ni las herramientas idóneas ni necesarias para tratar el bullying en estas víctimas? ¿Cómo se llega a tratar algo en el que ni siquiera se sabe cómo llegar, básicamente? ¿Cómo tratamos un tema de tal magnitud en el que no sabemos cómo emplear o dar el primer paso? Los padres siempre serán los indicados para sobrellevar este tipo de situaciones, porque son ellos quienes mejor conocen a sus hijos. Por tanto, sabrán la manera exacta de cómo hablarles y enseñarles lo que está bien y lo que está mal. En caso de no poder realizar lo mencionado anteriormente, ya sea por no tener la sabiduría necesaria o simplemente no saber cómo iniciar una conversación, como padres responsables pueden optar por otras opciones, como lo son, por ejemplo, cursos de capacitación para mejorar la comunicación con su hijo y poder enseñarle lo mejor.
Además, está la opción muy recomendada de acudir con un profesional o buscar ayuda en otro lugar. Ustedes, al tener la postura de que el bullying debe ser frenado en los establecimientos educacionales, con esto me refiero ya sea a enseñanza básica o enseñanza media, y no en los hogares como corresponde, ¿cierto?, de cada niño, que tomando en cuenta si muy bien son las personas más cercanas en la vida de cada uno, saben muy bien cómo sobrellevarlo. Por lo tanto, este tipo de intervención en los colegios, ¿ustedes realmente creen que aquel problema debe ser encargado por ellos? Y si es así, si esto realmente va a demostrar una verdadera disminución en cada caso o cada situación de bullying escolar. Efectivamente, nosotros creemos que al plantear esta situación en los colegios, liceos e incluso en los niveles superiores, se puede poner en gran medida un freno y poder fomentar la ayuda que se necesita para poder controlar lo que es el bullying, esta problemática que es tan grande y sigue tan vigente al día de hoy. Pues estamos hablando de que nos encontramos ante profesionales totalmente capacitados para poder tratar este tipo de temas que son tan complejos y contenciosos. Al referirnos a este tipo de profesionales, queremos dejar en claro que no se refiere tan solo a los profesores, sino que también a los psicólogos, que los psicólogos forman de manera integral la ayuda necesaria para poder controlar este tipo de situaciones que se dan o que se suscitan dentro de los mismos establecimientos. Ellos poseen herramientas prácticas y también eh, una servicialidad única para poder ayudar en este tipo de problemas. Además, si nos referimos al bullying escolar, que muchas veces puede darse dentro de los mismos establecimientos y son minimizados algunas veces, creemos que es el medio más idóneo para poder tratarlo, encontrando mayores posibilidades que las que puedan encontrarse dentro del hogar, ya que en el hogar es un poco más difícil poder llegar, pero siempre se pueden tomar en cuenta otros factores que pueden terminar alterando las demás necesidades del mismo docente que se encuentra afectado. Luego de haber contemplado ambas posturas que se presentaron respecto al tema abordado, en donde en primer lugar se expone que la víctima puede ser afectada a la calidad de vida, esto es independiente de qué edad tengamos cuando se presenta tal situación, y como contraargumento que refiere a estudios que respaldan que pensando de forma positiva hace que la persona pueda sobrellevar el problema, mostrando que las víctimas pueden manejar de mejor forma la situación. Para dar por finalizado el debate, se presentarán las siguientes preguntas hacia el público espectador. La primera pregunta es si el bullying escolar es algo positivo en la vida de las personas o de los estudiantes, al igual que será esta una de las conductas que deja secuelas negativas tanto en la vida escolar de las víctimas. Con este interrogante se pide analizar desde un pensamiento crítico el bullying escolar, además de sus variadas causas y consecuencias.